Bendiciones, bendiciones, hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos ven desde las redes sociales. Nuevamente, su hermano y servidor, Wilmer, del Ministerio Casa de Oración. Y aquí estoy en esta preciosa mañana, hermanos, para compartir con ustedes una breve enseñanza sobre el perseverar en todo tiempo. Amén. Perseverar en todo tiempo es el tema de esta pequeña enseñanza en esta preciosa mañana, y pues va a ser basada en el libro de Romanos capítulo 2 versos 6 al 7, aunque a lo mejor vamos a estar tocando otros versículos de la Biblia, ¿me entiendes? La palabra pues está bendita en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis haciendo una pregunta, y la pregunta es: ¿en qué debemos perseverar? Bueno, quizás una de las respuestas puede ser, hermano, pues perseverar en las adversidades. Entonces miremos lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 10 y el verso 22, en el cual dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Ahora bien, debido a los sufrimientos y adversidades que como cristianos tenemos, muchos perseveran en lo bueno a pesar de tales cosas hasta el fin. Pero muchos se enfrían, se apartan o se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que haya, tropezando, y unos con otros se entregarán. La verdad de Cristo causará divisiones, hermanos, por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrá contienda. Amén. Nuestra confianza creo que debe de estar puesta en Cristo bajo cualquier circunstancia, y de esa forma mantenernos gozosos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque la higuera florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Otra cosa en la que nosotros debemos de perseverar, hermanos, es perseverar en la oración. Veamos lo que nos dice Hechos, el capítulo 1
El verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Notamos que perseveraban unánimes, dice, en la oración y ruego, no importando los días que tuvieran que hacerlo hasta ver la respuesta del Altísimo. Hay que perseverar en la oración y en el ruego. La aparente tardanza del Señor es la oportunidad para realmente ver lo que hay en nuestros corazones, porque siempre vamos a ser no tentados, sino probados por el Señor, y tenemos que poner en práctica los frutos del Espíritu que están en nosotros, y uno de esos frutos es la paciencia. Amén. Cuando Moisés se tardó en bajar del monte, todo el pueblo fue probado en paciencia, pero cayeron ¿en qué? En la idolatría. Cayeron en la idolatría. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, dice la Escritura, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Según nos relata Éxodos capítulo 32 y el verso 1. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, cuando a nuestros ojos Él se tarda. Pero en Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice Habacuc 2:3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay que ser pacientes y seguir perseverando, porque nuestra fe siempre va a ser probada casi todos los días de nuestras vidas en este mundo. Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirse en su tiempo, porque su palabra es palabra segura, hermano. Tengamos paciencia. Ahora bien, ¿en qué otra cosa tenemos que perseverar? Ok, déjeme decirle algo. Tenemos que perseverar en la doctrina. Según Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, vuelvo a mencionar, en las oraciones, hermanos. La palabra doctrina viene del griego didache, sí, y se refiere a una forma de vida, es una conducta de la vida diaria. La doctrina nos va a llevar a la verdadera libertad de Cristo. En Santiago 1:25 habla de la ley perfecta de Dios. Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace.
esta no depende de mandamientos puestos por humanos, hermanos, sino que es parte de nuestro corazón. Y el que persevera en ella, la obedece y la pone por obra. Y este será dichoso en todo lo que haga. Aunque sabemos que siempre hay enemigos que se introducen para esclavizarnos con la palabra, pero el verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. Por eso se recomienda tener conocimiento de la palabra de Dios, para que no permitamos ser esclavizados por aquellos que malintroducen el evangelio al ser humano, hermanos. Amén. El 2 de Juan 9 habla de la permanencia en Cristo y la obediencia en la perseverancia, sí, perseverancia de la doctrina, porque cualquiera que se extravíe y no persevera no tiene a Dios, pero el que persevera, este tiene al Padre y también, hermanos y amigos, tiene al Hijo. 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora bien, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también al Hijo. ¿En qué otra cosa tenemos que perseverar? En todo tiempo tenemos que perseverar, hermanos y hermanas, en la gracia. Según Hechos capítulo 13 y el versículo 43 nos dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de ¿quién? Del Dios Altísimo. Notamos de que fue necesario que a Pablo y a Bernabé los exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios, ya que muchas veces cuando el Señor nos permite abundantes bendiciones espirituales en cuanto a sus obras, podemos olvidarnos que no depende de nosotros, sino que de su infinita misericordia. No nos olvidemos que tenemos que depender de la gracia del Dios Altísimo, queridos hermanos. Cuando nosotros perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la bendición espiritual, sino es por la grande y maravillosa obra de Cristo. Si bien todos nosotros somos, ¿cómo podemos decirle? Somos como suciedad. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Según relata Isaías 64, versículo 6. Cuando nosotros nos vanagloriamos por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, entonces serán reconocidos y seremos galardonados. ¿Por quién? No por los hombres, sino por el Dios mismo, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El ejemplo de justificación por medio de la fe lo tenemos en Abraham, porque
le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Perseverar en la gracia es creer que la obra de justicia ya la hizo Cristo por nosotros. No podemos olvidar, por decirlo así, ese sacrificio para ponernos como justos delante de Él, porque eso sería vanagloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? El libro de Gálatas capítulo 2 y el verso 17 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Debemos de perseverar en hacer el bien. Romanos 2, los versos del 6 al 7 nos dicen: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás de la gloria, honra e inmortalidad. Muchas veces somos débiles en las aflicciones, pero Gálatas 6:9 dice, ¿sabe qué dice? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, que en estos días pues es difícil mirar a muchos cristianos hacer eso, hacer el bien, principalmente a los de la familia en la fe. Se está relacionando a cristianos, no a familiares de sangre, no a cristianos, pero nosotros pues siempre nos gana la incredulidad y entendemos las cosas como nos conviene, pero aquí se refiere a cristianos, a la familia en la fe, dice claramente la Escritura. Es deber de un cristiano hacer el bien hacia su hermano, no importando su condición. Dice que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos, porque a su tiempo segaremos los frutos de todo esto. En otras palabras, cuando Dios nos presenta una oportunidad de hacer el bien, de ayudar a otro, es una bendición. ¿Por qué? Porque dice de que a su tiempo vamos a cegar, o sea que Dios mismo nos va a recompensar por ese bien que nosotros hayamos hecho. Amén. Ahora quiero concluir con esta enseñanza, pues haciendo estas conclusiones. Es necesario que como hijos de Dios tengamos adversidades, pero debemos perseverar en medio de él para que no haya división ni contienda entre nosotros los hermanos. Y el Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos para probar lo que hay en nuestro corazón, pero debemos perseverar en la oración, que es la comunión con el Señor, para no caer. En la ley perfecta de Dios que mora en nuestros corazones está la libertad en la palabra de Dios, que es la doctrina o una forma de vida en nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos perseverar en ella para no caer en legalismo ni en libertinaje dentro de la congregación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando nosotros perseveramos en la gracia de Dios, hermanos, déjenme decirle que estamos reconociendo que no es por obras nuestras,
la misericordia de Dios, porque la única obra de justicia ya la hizo ¿quién? Jesucristo en la cruz. Cuando tengamos oportunidad de hacer el bien a nuestros hermanos, debemos perseverar en ello, porque a su tiempo segaremos con gozo. Gracias a Dios, pues en perseverar estará el fruto de Dios si estamos dispuestos a sembrar. Dios nos honra con una abundante cosecha. Hermanos, debemos de perseverar en todo tiempo. El Señor nos ha prometido que Él nunca nos va a abandonar, y también nos dice en su palabra que nunca nos dará carga que nosotros no podamos sobrellevar. Pero es importante comprender y entender que nuestra fe en todo nuestro caminar hasta que nosotros estemos en su presencia siempre va a ser probada. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros pongamos o aprendamos a ejercitar la fe que Dios nos ha dado para que nosotros podamos completar la obra que se nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga, y desde este lado su hermano y servidor, el hermano Wilmer, del Ministerio Casa de Oración, y nos vemos en la próxima enseñanza. Padre, gracias te doy por este momento, gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús, que la atesoremos en nuestros corazones, en nuestras mentes, para ponerla en práctica, y que podamos tener, como dice tu palabra, frutos divinos conforme a tu voluntad en nuestras vidas, poniendo en práctica tus enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios nos los bendiga.